Defines el laplaciano de una función escalar como lo que ustedes ven ahí a continuación. ¿Sí? Básicamente es tomar las segundas derivadas de la función con respecto de cada variable y luego sumarlas a todas. ¿Sí? Eso sería un poco lo que se pide en este caso. Entonces, con ese laplaciano la idea es probar las identidades que están puestas atrás, ¿no? Y cómo se puede hacer esto de una forma fácil y práctica. Entonces, en este caso, ¿no?, deberíamos recurrir a algo similar. Por ejemplo, nosotros, ya que tenemos esta definición del nabla de este lado para probar esto de la divergencia, ¿sí?, podemos usar el resultado que usamos antes, ¿sí? Recuerden que en este caso la divergencia del gradiente de f, ¿cómo la podemos calcular, no? Estamos hablando de esta parte en particular. Entonces vamos a tener divergencia del gradiente de f, ¿no? Entonces, primero, como sugerencia, tratemos de calcular esta parte por dentro, ¿sí?, lo que sería el gradiente de f en general. Entonces, de acá vamos a tomar gradiente de f, ¿sí?, vamos a tener el vector nabla de la derivada de nada respecto de x, la derivada de nada respecto de y, la derivada de nada respecto de z. Todo esto por la función f, ¿sí?, que la función f en este caso es una función escalar, con lo cual de todo esto, ¿sí?, vamos a tener que derivar, ¿sí?, la derivada respecto de f, luego la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z, así como el vector gradiente sí, normal. A esto nosotros tenemos que aplicarle la divergencia nuevamente, ¿ok? Entonces vamos a proceder. Entonces en este caso, por ejemplo, si dado que tenemos esta propiedad, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, aplicar nuevamente la divergencia a este vector sería hacer lo siguiente. Vamos a aplicar nuevamente el nabla. Entonces vamos a tener nabla del nabla de f. Ya esto, ¿sí?, es un vector. Por lo tanto estamos ante lo que sería un producto entre vectores. Si es un producto entre vectores, lo más probable es que dé un escalar, ¿sí? Y si da un escalar, justamente la idea es que ese escalar va a quedar toda esta ecuación. Entonces vamos a ir por partes. Tenemos la derivada de nada respecto de x, la derivada de nada respecto de y, la derivada de nada respecto de z, ¿okay? Todo esto por el vector previo que teníamos al principio. Nos queda la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y luego la derivada de f respecto de z, ¿de acuerdo? Eso sería un poco lo que está ocurriendo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer la multiplicación componente a componente y ver cuánto nos da. Entonces, si hacemos la primera componente con la primera componente, luego la segunda con la segunda y luego la tercera con la tercera, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Observen ustedes, ¿no? En este caso, vamos acá, esto vamos a tener, ¿no? Esto viene acá, es igual a la derivada de ¿qué? De la derivada de f respecto de x, todo esto respecto de x, más la derivada de ¿qué? De f respecto de y, todo esto respecto de y, más la derivada de la derivada de f respecto de z, todo esto respecto de z. ¿Qué ocurre entonces? Que vamos a tener la segunda derivada de cada función, la derivada segunda de f respecto de x dos veces, más la derivada segunda de f respecto de y dos veces, más la derivada segunda de f respecto de z dos veces. Si ustedes observan, este resultado coincide exactamente con la definición del laplaciano que nos piden aquí arriba, con lo cual queda probada la identidad. Y después otra de las cosas que nos piden, por ejemplo, es probar que la divergencia de f por el nabla de f por el gradiente de f nos queda esta suma que ustedes ven acá al cuadrado. Esta puede ser un poquito más larga, pero no por eso es más complicada. Yo como sugerencia les diría, vamos calculando parte por parte de este procedimiento y tratar de entender de qué se trata en cada uno, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Venimos con esto acá, un segundo. Entonces, de vuelta, tratemos de calcular todas las componentes bien por separado. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Tenemos nabla de f, que ya lo habíamos calculado empezando por esta parte, ¿no? Nabla de f que nos va a quedar como la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z. ¿Okay? A su vez, si nosotros hacemos f por el nabla de f, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando algo que en principio es un escalar con una función gradiente, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que esto va a ser la función f por todo esto, ¿no? La derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z.
Siendo la distributiva de esto nos va a quedar como, fíjense, f, ¿no?, por la derivada de f respecto de x, f por la derivada de f respecto de y, f por la derivada de f respecto de z. Y ahora, cuando hagamos el tercer agregado, que es la divergencia de todo esto, ¿sí?, vamos a pensar la divergencia de f por el gradiente de f es el gradiente de ¿qué? De f por el gradiente de f. O sea que va a ser el vector nabla, ¿sí?, en este caso. Fíjense que acá estamos poniendo el vector nabla tal cual, sin ningún agregado especial. Todo esto por el vector que está aquí arriba, que en este caso nos queda f por la derivada de f respecto de x, f por la derivada de f respecto de y, luego tenemos f por la derivada de f respecto de z. ¿Ok? Eso sería un poco lo que está ocurriendo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que al momento de hacer el producto, tenemos que asociar de vuelta lo mismo, ¿sí? Las primeras partes con las primeras, las segundas con las segundas y las terceras con las terceras. Entonces vamos a asociar en este sentido, ¿sí? Luego tenemos en este otro, luego tenemos en este otro, ¿ok? Entonces, vamos a tener, entonces en este caso, ¿sí?, vamos a tener es la derivada respecto de x de ¿qué? De un producto de f por la derivada de f respecto de x. Luego tenemos la derivada de algo respecto de y de ¿qué? De f por la derivada de f respecto de y, más la derivada respecto de z de f por la derivada de f respecto de z. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Bueno, cada uno de los casos que nosotros tenemos ahí tenemos que aplicar la regla del producto, ¿sí? No hay demasiadas variables. Entonces, en este caso, ¿sí?, vamos a tener, fíjense, ¿no? Vamos a proceder de este lado. Primero derivado por segundo sin derivar, ¿sí? Entonces, primero derivado, que sería la derivada de f respecto de x, por la derivada de f respecto de x nuevamente. O sea que vamos a tener la derivada de f respecto de x al cuadrado, ¿sí? Pues estoy multiplicando dos veces lo mismo. De esto, más la primera sin derivar, o sea, f, y acá estamos derivando f de respecto de x dos veces, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar la derivada segunda de f respecto de x. Bueno, ese mismo patrón se va a repetir en los tres términos, porque los tres términos tienen una estructura similar. Entonces vamos a tener, fíjense en este caso, con respecto en y, vamos a tener la derivada de f respecto en y al cuadrado, ¿sí?, más f por la derivada segunda de f respecto de y, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿no? La derivada de f respecto en z al cuadrado, más f por la derivada segunda de f respecto en z al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el tema ahora? Hay que tratar de asociar los términos que nos piden en cada caso. Una forma de organizarlo sería, por ejemplo, el siguiente, ¿sí? Tomamos los términos con segundas derivadas al cuadrado, en rojo, ¿okay? Esto, si ustedes observan, ¿qué sería? Digamos, ¿qué forma tiene? Bueno, esto es la forma de si nosotros tomamos el vector gradiente, ¿sí? Pongamos, yo tomo el vector gradiente de f, ¿qué es lo que tengo? Las derivadas parciales de cada uno, ¿correcto? Y derivadas primeras. Bueno, si yo le calculara la norma a esto, lo que voy a obtener, ¿sí?, si yo le calculara a esto la norma, lo que voy a obtener es con Pitágoras la suma al cuadrado de cada uno de los términos, ¿correcto? Bueno, entonces de hacer esto, ¿sí?, de hacer la norma de esto al cuadrado, voy a tener exactamente la suma de los términos que están en rojo que ustedes ven arriba. Eso sería un poco lo que estamos viendo. Entonces, directamente, todo esto que está en rojo va a parar a hacer este término en particular. Después tenemos que ver qué pasa con el siguiente. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que todos estos términos de f, la segunda derivada de f por, digamos, a variable dos veces, nos va a quedar en ese caso laplaciano, ¿okay? Que el laplaciano nosotros lo habíamos identificado con el símbolo gradiente al cuadrado de f. ¿Okay? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a poner la respuesta en este lado? La divergencia de f, gradiente de f, nos va a quedar lo que está en rojo, que dijimos que era la norma del gradiente de f al cuadrado más f como factor común, luego multiplicado por el laplaciano, que en este caso nos queda el gradiente cuadrado de f, ¿sí? Y esta es la demostración de este tema.